Bueno, mi nombre es Maximiliano Arevalo Rodríguez, estoy en el Seminario Mayor El Buen Pastor de la Diócesis de Ocaña y hoy vengo a presentar el examen final de Antropología Filosófica, donde voy a tratar desde Feuerbach hasta Nietzsche, basándome en el pensamiento de Feuerbach hasta el hombre humanista, para después dar paso al punto de vista de Nietzsche, que es el superhombre. Comenzamos con Feuerbach y, como sabemos, es una figura clave del pensamiento moderno. Él, en su obra, en su libro La esencia del cristianismo, hace una afirmación radical. Él dice: el secreto de la teología es la antropología. Esto significa que Dios no es un ser independiente, sino una creación del ser humano. Pero, ¿esto por qué? ¿A qué se debe tal afirmación que de este filósofo? Y él dice de esta manera, que el hombre, al no poder alcanzar ciertas cualidades, ciertas cosas que le gustaría tener, o al darse cuenta de sus defectos, las proyecta hacia afuera. Por ejemplo, la sabiduría infinita, la bondad absoluta o la inmortalidad son cosas que el hombre en sí mismo no es capaz de obtener. Entonces, según Feuerbach, así nace Dios. Una proyección de lo que el hombre desea ser, pero que no lo es. Entonces, ¿qué debe hacer la filosofía? Desde el punto de vista de Feuerbach, debe dejar de buscar a Dios en el cielo, en lo alto, en lo oculto, y debe comenzar a mirar al hombre sobre la tierra. El verdadero objeto de la filosofía no es Dios, sino el ser humano en su totalidad, tanto en su cuerpo, su deseo, su finitud, su afectividad, sus trabajos, sus costumbres y demás cosas que lo realizan a sí mismo. Este giro se conoce como reducción antropológica y es donde todo lo religioso y metafísico se reduce al humano. Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios, afirma este filósofo. Pero también podemos ver que eso es una forma de humanismo radical, en el cual el hombre se ve como origen de sus propios ideales. Y siguiendo esa misma línea, puede aparecer un problema, y es que el hombre se absolutiza a sí mismo, se hace absoluto, porque si deja de lado a Dios, si deja de lado esa creencia, si reemplaza a Dios por el hombre, está cayendo en una nueva forma de idolatría, donde ahora el hombre estaría ocupando el trono de Dios, ya que no se basa en aquello fuera de sí, sino en sí mismo. Pero también idealizar al ser humano nos impide verlo en su real fragilidad, con su contradicción, su capacidad de crear y destruir. Y si en realidad, al ver a ese hombre completamente humanista, no lo podemos ver claramente, alejamos de él sus problemas, sus dificultades, sino que lo vemos pleno. Entonces, en ese momento es donde nos puede servir el pensamiento de Nietzsche. Y en Nietzsche vemos el superhombre como la superación del hombre humanista. Este autor, este gran pensador, inicia o da una sentencia, y es que Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Pero eso, más que ser una expresión ateísta, en realidad es una advertencia existencial, ya que al matar a Dios
también caen todos los valores que lo sostenían: la verdad eterna, la moral absoluta, el sentido trascendente, todo aquello que conlleva creer en un Dios, creer en algo fuera de nosotros, se perdería. Entonces ahí es donde Nietzsche critica el pensamiento de Feuerbach, del hombre humanista que solamente piensa en sí, de que Dios es una proyección del hombre, de nuestras faltas. ¿Pero por qué? Porque Feuerbach, a pesar de que niega a Dios, a pesar de que dice que es una proyección del hombre, sigue manteniendo la moral cristiana, sigue hablando del amor, de la dignidad humana, de la bondad, algo que solamente nos da el Creador. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora lo dice sin Dios. Entonces, para Nietzsche, eso es una forma bastante sutil, una forma muy por encima de seguir siendo esclavos del cristianismo, pero negando a Dios. Entonces, ahí es donde este autor dice: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. El hombre, ese hombre humanista que dice que su fin es en sí mismo, Nietzsche lo niega. Él dice que ese hombre en sí mismo es un puente hacia algo más alto, hacia algo más grande. ¿Pero qué será eso que nos propone este autor? Entonces ahí es donde él pone su propuesta sobre la mesa: el superhombre. Pero, ¿qué será ese superhombre? Dice Nietzsche que el superhombre no necesita dioses ni valores impuestos, sino que crea sus propios valores, se afirma a sí mismo, vive sin necesidad de consuelo, sin temor al caos. Entonces, donde Feuerbach veía humanidad proyectada en Dios, Nietzsche ve una decadencia del hombre incapaz de soportar la vida sin mentiras. Entonces, allí es donde el superhombre termina siendo una respuesta a una afirmación radical de la vida, tal como es sin edulcorantes metafísicos. Su motor no es el amor al prójimo, sino la voluntad de poder. La fuerza vital que impulsa al ser humano a crear, dominar, crecer y superar sus límites. Entonces, aquello que mueve al superhombre no es lo mismo que mueve al hombre humanista que nos propone Feuerbach, que pues serían los valores del cristianismo, pero sin la creencia de Dios. Este superhombre nace a cuesta de los demás. Es un hombre que está impulsado, que impulsa al ser humano, una fuerza que impulsa al ser humano a crear, a dominar, a crecer y superar sus límites. ¿Pero a costa de qué? De pasar por encima de todo. Entonces, podemos ver que Feuerbach dio un paso grande en la filosofía, un paso en donde todo era basado en Dios, en una situación, una comunidad teocéntrica destruyó esa idea, la idea de un Dios separado del hombre. Y ahí fue cuando él puso enfrente al hombre, lo puso como fundamento de la filosofía, que allí es donde nace la antropología. Y a pesar de eso, a pesar de ese gran paso que dio Feuerbach, Nietzsche lo llevó más lejos. Superó incluso a ese hombre humanista que nos propone Feuerbach para poner una nueva forma de existencia, el superhombre. Ahí es donde vemos que eso que nos dan estos autores va trascendiendo
trasciende desde el Dios creador al hombre proyectante para finalizar en el superhombre. Entonces, acá nace una pregunta que yo me he hecho desde mi punto de vista, y es que seguimos atrapados en las proyecciones de Feuerbach o estamos listos para la ruptura radical de Nietzsche. Pero para ver al hombre en su forma natural, su manera como debe ser, debe haber también un balance entre ambos, porque no nos podemos dejar llevar por ninguno de los dos extremos. Debemos ser neutrales y estudiar al hombre en base a cómo es, sus costumbres, en los diversos contextos que nace. Pues fue lo que yo pude tomar de estos dos autores que enriquecen juntamente con el libro que es El hombre mi punto de vista sobre esa misma pregunta, y pues que me han ido ayudando a responderla. Y lo que sucede es que el hombre es una proyección de nosotros. Al responder a esta pregunta que es el hombre, pues necesitamos la unidad de todos esos mismos autores que nos propone el hombre. Cada uno desde su punto de vista nos puede ayudar a responder a esta pregunta, que es muy personal y que cada quien lo ve a su manera. Muchas gracias, Padre. Quedo atento a su respuesta en torno a este video, a que usted me haga aclaraciones, a que me corrija si me llegue a equivocar en algún momento, y le agradezco.